Buenas amigos, y en este vídeo vamos a hablar de enchufes inteligentes y dimmer Wi-Fi para control o programación de pantallas. Para ello, el protagonista, sin duda alguna, este dimmer Wi-Fi con la app Magic Home, pero como veis tenemos también diferentes conectores. Ahora veremos de dónde sale algunos que usábamos anteriormente, este que además está pensado pues para sustituir al dimmer Twister, sobre todo como veis el intercambiable, conectores que necesitaremos algunas veces, y aunque no lo creáis, pues lo repito, tiene sentido también hablar aquí de enchufes inteligentes. ¿Y por qué digo que tiene sentido hablar de enchufes inteligentes? Dejémoslo aquí. Me da igual el enchufe inteligente que en su día programadores, controladores. Sencillamente el enchufe inteligente es la evolución que ha tenido este sistema de control con sus propias app Wi-Fi, y yo en mi caso utilizo el Tapo porque tengo varios y utilizo la misma app. Pero aquí tenemos una Twister serie B, 30B más concretamente, y la tengo puesta al enchufe inteligente. Os voy a compartir un poco lo que es la captura de pantalla, y lo que voy a hacer va a ser, pues, como veis, apago. ¿Por qué utilizo aquí el enchufe inteligente? Pues como veis, al enchufar se ha conectado de golpe, los tengo puestos juntos, y el enchufe inteligente, como veis, está empezando a hacer su efecto amanecer, porque estas pantallas llevan el dimmer integrado, no se puede separar de la pantalla, guarda la programación o intensidad que le pongamos, es decir, si la tengo programada al 50% o al 30%, cuando vuelva a conectar guarda esa intensidad que le dejamos preprogramada, y como veis no respeta el efecto amanecer. Lo único que en este caso, cuando se va la corriente, pues perdemos o sacrificamos el efecto anochecer, pero en realidad nos da mucha más libertad porque el dimmer en sí, y sirva de ejemplo este que es el de la S, pero es prácticamente igual, pues nos permite, si recordáis, hacer 6, 8, 10 horas. De esta forma, con el enchufe inteligente, podemos programar a la hora que nos dé la gana durante el tiempo que consideremos con mayor libertad. Por tanto, en este caso me parece más acertado usarlo, y ahora veremos también una sección de problemas donde va a volver a salir esta pantalla. ¿Cuándo utilizaríamos entonces esta pieza o dimmer Wi-Fi? Pues en este acuario en concreto tenemos una Twister 600 modelo C versión 2, que cuando se compró no traía ningún dimmer, ni original ni no original. En su día, o durante un par de años, hemos estado utilizando esta pieza, no sé si a alguien os sonará, que en lugar de tener 7 tonos de regulación, pues tiene 14. Al no traer ningún dimmer, no traía tampoco, o nos da la posibilidad de interferencia con otros dispositivos. Y ahora, por ejemplo, pues os voy a grabar un poco la pantalla. Como veis aquí, Twister 600 CC, paso, y como veis, pues nos permite regular la intensidad o prácticamente apagar con un dedo. Si me voy, o la vuelvo a dejar a la intensidad que estaba, y me voy a la programación, pues como veis, esto es ni mejor ni peor. Es esta pantalla en concreto, para este acuario en particular, pues 8 horas de luz al 30% con esta pantalla para una urna bajita, y nos permite hacer efecto amanecer y anochecer del tiempo que queramos. En concreto les he puesto 15 minutos. De otro lado, pues aquí tenemos este otro acuariete con una Twister S de las nuevas, versión 4, que esta sí que traía pues su dimmer original, que os enfoco ahí. Pero como veis, venía totalmente por separado y se podía retirar fácilmente. Entonces es muy fácil reemplazarlo por esta pieza que estamos usando hoy, pero como veis necesita en este caso de un pequeño adaptador que os dejaré el link. Como veis, he conectado, dejaré una foto del dimmer Wi-Fi al dimmer Twister que viene acoplado a la pantalla y no se puede retirar, y van en serie. Entonces os voy a compartir la pantalla, pero vais a ver que da una serie de problemas. Lo hemos hecho aquí, test Twister B. Como veis, sí que se puede regular la intensidad, pero la regularía básicamente a través del botón la intensidad máxima de su dimmer original, sería lo que nos permitía regular la intensidad máxima. Pero si me vengo a programación, como veis, crear temporizador,
normal, repetir y apagar. Si le doy a apagar, como veis, podría poner las horas, pero aquí me está desapareciendo el efecto amanecer y anochecer que sí tenemos en las otras pantallas. Por eso, como os decía, para mí es más intuitivo o mejor para esta pantalla en concreto utilizar un enchufe inteligente, porque me da más prestaciones y no entra en conflicto el usar dos dispositivos de control en serie. Y por aquí otra utilidad con sus pros y con sus contras. Como veis, pantalla Nemolite que tenemos 7 años. También trae su sistema de control integrado y se puede conectar en serie con el dimmer Wi-Fi, pantalla que también justamente necesita de ese adaptador especial, la misma pieza. Antiguamente pues la tenía con su programador. Si alguno habéis tenido una de estas pantallas, pues sabéis que diariamente, o al menos las dos que yo he tenido, se adelantan o se atrasan un minuto justo por día, pero bueno, es algo llevadero. Pero sobre todo, si se va la luz, tienes que programarla. Si empieza a las 2, tengo que ponerlas a las 2, no vale poner a las 4 de la tarde, que si no empezaría el ciclo a las 4 de la tarde. Con el dimmer Wi-Fi o con un enchufe inteligente esto puedo ser un poquito más preciso. Con enchufe inteligente, cuando enciende me pega un pequeño fogonazo, cuando utilizo su programación por defecto hace un pequeño amanecer, anochecer muy suave y no hace ese fogonazo. Y con el dimmer Wi-Fi solo puedo hacer un efecto amanecer de 1 minuto, porque si hago más tiempo hace mucho más tiempo de fogonazo. Como ves, no hay solución perfecta, es hacer un balance entre lo mejor y lo peor, pero en este caso que veáis que hay otras pantallas que también se puede utilizar el dimmer Wi-Fi. Y aquí, como veis, el 500 no le pasa nada a la imagen, es que he puesto la H-Giros muy bajita de intensidad, porque lo que quiero que veáis es cómo grabando al final he decidido utilizar la versión tapo, porque las puedo controlar muy fácilmente. ¿Veis? Ya se encienden, ahí las tenemos. Apago, enciendo. ¿Por qué también me he decidido por la versión tapo en vez de la versión Wi-Fi? Porque estas, al poner el dimmer, además que viene con un conector especial, como os he mostrado al principio, este es el de las hasta 20, hacía un pequeño silbido o pitido. No es muy molesto, pero yo siempre os he explicado que me molestan los ruidos. Eso depende de cada persona, como seamos. Y para tener en el salón de casa, pues un pequeño pitido no me parecía agradable. Lo digo para que lo sepáis y no os encontréis con una pequeña sorpresa. Si lo vais a tener en un sitio que no sea el salón o no os molestan tanto los ruidos, según seamos cada persona, eso sí, pedirla con el dimmer, porque si no luego, como viene aparte la pieza, va a costar mucho más encontrarlo. Pero yo en mi caso particularmente me he dado un paso atrás a la versión que trae la propia pantalla también en el kit, con su adaptador más normal y con un pequeño mando que, como veis, y además con el Wi-Fi las podríamos poner en grupo, manejar a la vez, pero es que con el mando, como las tengo en el mismo acuario, como veis, también con un mando controlo las dos pantallas o hago efectos, o podría regular cada uno de los 4 canales por separado. El enchufe inteligente igualmente en este caso me guarda la programación de intensidad y me permite programar a la hora que yo quiera, pero es que además en este caso coincide que la aplicación del dimmer para una pantalla como esta, que es multicanal, no te permite tampoco hacer efecto amanecer y anochecer. Entonces pues en ese caso por eso me quedo, como veis, con el enchufe inteligente, que nuevamente para un caso en concreto de estas hasta 20 le veo más ventajas que inconvenientes. Dicho esto, y como veis nuevamente aquí la diferencia de conectores entre la del hasta 20, el dimmer Wi-Fi normal y la pieza del conector, sencillamente en este vídeo os he contado experiencias personales y particulares para cada una de las pantallas. Como veis, 5 pantallas diferentes, 5 experiencias diferentes. Estas son las que yo os puedo compartir porque son las que tengo en casa. Igualmente, pues si queréis o algunos sabéis de otras experiencias o otras pantallas con sus pros y con sus contras que se puede utilizar estos dimmer Wi-Fi, pues dejadlo en comentarios porque será de mucha ayuda para la comunidad que sigue el canal. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal. Ya sabéis que aquí lo importante, por un lado, es hacer repaso desde el enchufe inteligente hasta el dimmer Wi-Fi, pero sobre todo mejorar
y en el día de hoy no solo en el acuario plantado, sino en el tema de control de la iluminación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!